Ok, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches o buenos días a la hora que vean este video. Muy bien, vamos a explicar a detalle el análisis de componentes principales eh, usando la aplicación web FactorShine y luego de manera breve usando el, el R-Commander, ¿sí? Eh, bueno, voy a compartir pantalla. A ver, compartir pantalla completa. Ok, creo que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Bueno, les decía, teníamos dos presentaciones, una presentación like y una presentación estrictamente matemática. Nos habíamos quedado pues en la parte que veíamos de la interpretación geométrica del coeficiente de correlación lineal. Y era el coeficiente de correlación lineal, pues quien nos daba pie a, a poder hacer o no un análisis de componentes principales. Entonces, nosotros partimos de la idea, voy a ir aquí a ta, y listo, aquí está. Nosotros partimos de la idea de que nuestra tabla de datos es una tabla de datos que las variables están fuertemente correlacionadas, ¿de acuerdo? Sí, muy fuertemente correlacionadas. Entonces, esto es lo que hemos estado haciendo. Nos permite ir de esta tabla que tiene bastantes variables fuertemente correlacionadas a una tabla de componentes principales, ¿sí? Cuyas variables son independientes. Es decir, el coeficiente de correlación lineal entre estas componentes principales es cero. Y eso fue lo que garantizamos aquí en la construcción, ¿verdad? En la construcción para obtener los, los componentes principales. Sí, les comentaba pues que aquí está bien explicado en esta presentación extendida. Ok, voy a apagar mi cámara. Y listo. Entonces, voy a comenzar analizando una tabla de datos muy pequeña, ejemplo estudiante. Esta tablita de datos es del libro Análisis Multivariante del doctor Javier Trejos. Es decano, él es, creo que todavía es el decano de la Facultad de Ciencias de la UCR. Lo hemos saludado ahí en un par de ocasiones. Es una tabla de datos muy bien preparada para explicar eh, análisis de componentes principales. ¿Sí? No, no, tiene sentido en el tema de Big Data, ¿verdad? Sí, pero sí que se entiende muy bien, sí que se entiende muy bien eh, toda la parte pues teórica que se ha hablado sobre componentes principales. ¿De acuerdo? Entonces, ah, ahí se los he dejado en el aula virtual, este fichero de datos, entonces ahí y cualquiera puede replicar este ejercicio. ¿De acuerdo? Con el código R ahí se los hago llegar. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, por cuestión del tiempo, de alguna manera ya lo tengo aquí preparado. Ok, abrimos una sesión de RStudio. Hacemos un script simple, ¿sí? Y de tal manera que lo puedo cortar y pegar aquí aparte, ¿verdad? Sí, pero ya
no lo voy a hacer, sí, solo voy a hacer el ejemplo y ya, sí. Establecen su directorio de trabajo donde tengan los archivos que yo les he mandado. No usen nombres largos para las carpetas, ni usen símbolos especiales. Al R casi que no le gusta eso. Ok, entonces así se construye un script. Ok, yo ya lo tengo. Entonces me puedo ubicar aquí, le doy control enter. Puedo seleccionar todo esto, le doy control enter. Ya expliqué la parte de cómo se carga o se lee un fichero de datos. Extensión CSV, en este caso pues estoy usando la función read.table. No estoy usando la función read.csv. De acuerdo. Uh, si alguien quisiera escribirlo, guardarlo como una extensión CSV, le pueden dar aquí, ¿verdad? Así, por ejemplo, le voy a escribir a, y él se lo va a escribir con la función write.csv. Esta función hay dos CSV. CSV normal y CSV2. Si la una lo guarda con punto y coma, y la otra con coma y punto, si no mal recuerdo. Sí, si uso esta, a ver, está. Y de tal manera que lo puedo buscar en mi carpeta, rdata, sí, y hasta aquí, ¿ven? Sí, ya ven, coma y punto. Mal. Ok, listo. Voy a borrar, bueno, ustedes lo creen correcto, pues le quitan ese numeral. Y de datos, está ahí, las primeras 6 filas, está ahí el datos, está ahí las primeras, digo, las últimas 6 filas. Eso, por sanidad, ustedes deben de hacerlo siempre, porque eso es lo que les garantiza que hagan una buena lectura de sus datos, ¿sí? Ok, STR datos, les decía, te da, pues, información sobre el tipo de variables que tienes, ¿sí? Con summary dato, les decía, hace falta ahí que alguien corrija que no tiene la desviación estándar. Si quieres ver toda tu tabla de datos, en este caso, como es mal dato, te la presenta toda. Si es una gran tabla de datos, tú le puedes dar esto, pero no te la va a presentar. Sí, te puedes ubicar al final también y darle control enter y te corre, ¿verdad? Le preguntas por la dimensión. Una tablita de 10 por 5, muy bien preparada para explicar el ACP. Nosotros hemos estado diciendo que íbamos a asumir trabajar con la matriz de datos centrada. Sí, estuvimos hablando incluso en esta presentación, con eso comenzamos, perdonen que vaya así deprisa, que es una variable cuantitativa centrada y reducida, ¿sí? Etcétera. Y por lo general, pues íbamos a trabajar, les decía, con la matriz de datos centrada y reducida. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos eso en, en, en R? Sí, aquí está. Sí. No, pues eso lo puedes hacer así muy fácil. Sí, en Data Center asignas un as data frame. Esta es la estructura interna de los ficheros de datos TIDI en R. Y usas la función scale y le decís que te los centre y además le decís que te los reduzca. ¿Sí? Una cosa es centrado y otra cosa es centrado y reducido. Solo centrado es que solo le restas la media. Reducido es que lo dividís por su desviación estándar. Ok, le decís que te los presente y está aquí. De tal manera que creo que esa la fui pegando por aquí. No sé si está.
A ver si está. No, aquí está la de las componentes. A ver si estaba. No, pues entonces debía estar por ahí. Sí, más o menos creo que es esta. Datos centrada y reducida, sí. Está aquí. Eso lo pueden hacer ahí en Excel, le quitas la media, etcétera. De acuerdo. Sí, ah, con Summary, Data Center, ahí te dice que la media es cero, ¿verdad? Sí, la matriz centrada. De nuevo, tiene el defecto que no te da la desviación estándar, le puedes preguntar por esa variable y cabal la desviación estándar es 1. Ok, debes de comenzar analizando la correlación de esos datos, le decís que te la presente. Muy bien, entonces decíamos que nos interesan las correlaciones fuertes, ¿verdad? Que nuestro fichero de datos muestre una correlación fuerte. Entonces podemos ver que la mayoría de las correlaciones son fuertes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro fichero de datos pues se presta eh, para hacer un análisis de componentes principales, ¿sí? Ah, el determinante de la matriz de correlaciones, eh, te garantiza también la idoneidad de un análisis ACP. ¿Por qué? Es muy fácil, porque cuando estás trabajando con matrices, ¿sí? Eh, tú le pides a esa matriz que su determinante sea cercano a cero. ¿Por qué le pides eso? No, pues muy simple, porque en álgebra lineal tú estudias de que si hay variables aquí que son combinación lineal de otras, bueno, en este caso columnas, si hay columnas que son combinación lineal de otras, aquí estoy hablando de variables de matrices cuadradas. Si su determinante, entonces su determinante va a ser cero. Es decir, si hay aquí columnas, en este caso para nosotros variables, que sean combinación lineal de otras, entonces el determinante es cero. ¿De acuerdo? Como es una matriz cuadrada, lo mismo le aplicas a su transpuesta. Entonces puedes decir también para las filas, pero en este caso a nosotros no nos interesan las filas, porque en las filas están los individuos, nos interesan las variables. ¿De acuerdo? No le pedimos que sea estrictamente cero el determinante, ¿sí? Sino que le pedimos que esté cercano a cero. ¿De acuerdo? En este caso, pues el determinante está cercano a cero, entonces viene bien un análisis ACP. ¿Qué significa la matriz de distancia? Esto lo vamos a usar y mucho cuando estemos viendo clusterización jerárquica. Es muy simple, sí, es muy simple. Eh, eh, como nuestras columnas son variables, ¿sí? Para un matemático puro y duro, esta columna es un vector, ¿sí? Igual esta fila es un vector. Entonces nuestros individuos, les decía el otro día, nuestros individuos viven ¿en dónde? Viven en RP, en RP. Entonces son vectores en RP. Entonces, ¿qué significa la matriz de distancia? La matriz de distancia lo que hace es sacar la distancia entre cada uno de estos vectores, entre cada uno de estos vectores. Y eso se utiliza mucho a la hora de clusterizar. En palabras simples, lo que nos interesa es saber qué individuos se parecen. Por ejemplo, el individuo Sofía con el individuo Pedro no se parecen. Mire, Sofía tiene 6 en matemáticas, Pedro tiene 7,5, tiene 6 en ciencias, Pedro tiene 9,4, Sofía tiene 6,5 en español, Pedro tiene 7,3, Sofía tiene 5,5 en historia, Pedro tiene 7, Sofía tiene 8,7 en educación física, Pedro tiene 7.
Sin embargo, Pedro e Inés sí se parecen. Miren. 75, 76, 94, 92, 73, 8, 78, 775. Se parecen. Si tú haces clúster, estos dos individuos deberían de estar en el mismo clúster, Pedro e Inés. ¿Vale? ¿Sí? Todavía Ana y José, miren. Ana 78, 79, 96, 97, 77, 75 o 8 y 8, ¿sí? 6, 5 y 6. Esos sí se parecen todavía más. Sí, Ana y José. Esos deben de estar en el mismo clúster. Entonces miren la matriz de distancia entre Ana y José. ¿Cuál es la distancia entre Ana y José? Aquí está Ana, aquí está José, entonces debe ser esta última. Ana y José. Sí, es bien pequeña la distancia, miren, la distancia euclídea. De todos modos, la distancia euclídea tiene, no error, sino que tiene varias debilidades, que uno lo estudia ahí en cursos un poco más avanzados. Pues, comenzás a hablar ahí de la distancia de Mahalanobis y todo eso. Pero bueno, para efectos de este curso, pues nos, nos basta, ¿sí? Pues entonces, a eso se refiere la matriz de distancia. ¿Qué individuos se parecen? Y el SPSS te la da en un plis plus. Ok, como vimos de aquí que hay variables que están fuertemente correlacionadas, como matemáticas y ciencia, ¿cómo puedes ver eso gráficamente? No, pues aquí está la gráfica. Su ajuste es bastante lineal. Su ajuste es lineal, con la línea recta con pendiente positiva. Es decir, es correlación lineal fuerte positiva. Matemáticas y educación física. Sí, matemáticas y educación física, si ustedes se fijan, tiene un coeficiente de correlación lineal fuerte pero negativo. ¿De acuerdo? Entonces ellas se relacionan de manera lineal pero de manera negativa. Una fuerte relación lineal negativa. De acuerdo, aquí este gráfico no ayuda mucho, sí, por la distorsión que tiene. Es más largo que alto. De acuerdo, cómo se ve mejor aquí, creo. De acuerdo, miren esta otra. Esta no tiene ninguna relación lineal. Miren. Sí, español y ciencias tienen un coeficiente de correlación lineal de ¿cuánto? Español y ciencia. Sí, menos 0.02. Ese es bien bajo. Entonces no hay relación lineal ahí. Entonces, fíjense, relación lineal es que no hay. ¿Verdad? Habría que averiguar si hay otro tipo de relación cuadrática, sí, logarítmica, o sea, alguna raíz, enésima, no sé, ¿verdad? Pero relación lineal no hay. Ok, vamos a trabajar el ACP, lo vamos a explicar desde la aplicación web FactorShine, ¿sí? En la otra clase les dejo el video explicado con el fichero eh, Consumo Europa, explicado completamente de la consola del RStudio. ¿De acuerdo? Ok, hay algunos chicos que a veces usan, en vez de library, usan Recairo. Sí, esto. Here, FactorShine. Yo, en lo particular, no sé cuál sea la diferencia y además no estoy acostumbrado a usar este. En mi vida he usado siempre este. Digo, pero pueden usar este también, este código. Vale, o sea, la palabra Recairo. Ok, chicos, listo. Entonces, le damos control enter acá y miren lo que sucede. Se abre una página web que les mostraba el otro día en la clase donde está todo el análisis PCA. ¿Sí? Ahora, lo que deben de parar a verse es que acá en el RStudio, en la consola del RStudio, no puedes hacer nada. ¿Sí? Nada, porque esto está concatenado. Mira. Aquí dice un stop.
Pues esto está concatenado de tal manera que aquí no puedes hacer nada. ¿Sí? No puedes hacer nada porque está concatenado. Vamos a ver si le das control enter ahí. Si no, no te hace caso. Sí, porque está concatenado allá. De acuerdo. Entonces todo el análisis PCA está aquí, solo con esta sentencia, PCA Shiny sobre datos, sobre tu matriz de datos. Miren que no estoy usando la matriz de datos centrada. O sea, no le puse ahí PC Shiny Data Center. No, eso lo hace automáticamente el software. En general, los software a pago también lo hacen. Sí, o sea, ya trabajan automáticamente con la matriz de datos centrada. Es decir, cuando ejecutas esto, no trabaja con la matriz de datos pura y dura, sino que están trabajando con la matriz de datos centrada. Sí, vale. Ok, sí, eso estaba por aquí, ¿no? Esto, ¿no? Sí, la matriz de datos centrada. Vale, entonces, miremos desde aquí cuáles son las partes que nos presenta la aplicación Shine de un análisis PCA. Entonces aquí tenemos el plano principal y este es el círculo de correlaciones, ¿de acuerdo? Y solo te presenta dos dimensiones. Eso sí que solo creo que solo te da lugar a dos dimensiones. No sé si ya tenga tres. Pero aquí solo está la componente principal 1 o dimensión 1 y la componente principal 2 y la dimensión 2. Aquí entre paréntesis se debe leer unos porcentajes. Este es el porcentaje de inercia que te explica solo esta componente principal. Este es el porcentaje de inercia que te explica esa componente principal. De acuerdo, en suma, el plano 2D de componentes principales, ¿cuánto te está mostrando? Te venís aquí a valores y sumas en la parte donde dice acumulado. ¿Sí? Donde dice valores, la sumaria de los resultados, resumen de los resultados. Tú tienes la varianza. Acuérdense que la varianza, ¿quién era? Lo que explicamos aquí en esta filmina. La varianza no era más que el valor absoluto del valor propio. Pero como es una matriz simétrica, los valores propios son positivos. Una matriz simétrica definida de positiva, entonces sus valores propios son reales y positivos. Entonces, realmente esa viene a ser la varianza, ¿verdad? Sí, pero es el valor propio de la matriz de correlación. ¿De acuerdo? Entonces, el primer valor propio o el valor propio más grande es 2.89, el segundo más grande es 1.62 y los otros ya son menores que 0.5. De hecho, en el software a pago que la mayoría utilizamos, ¿sí? Ya viene una manera, yo aquí lo dejé abierto para mostrarles eso. Este es un fichero de datos Word 95 que es bien famoso. Ya viene una manera que cuando tú sacas o cuando haces un análisis de componentes principales, reducción de dimensión, factor, puedes meter algunas variables, ¿no? Eh, Solo para efectos de explicación. Cuando le das extracción, te dice basado en autovalores mayores que 1. Entonces, solo te va a sacar los autovalores, solo te va a extraer los componentes principales asociados a los autovalores mayores que 1. En este caso, los autovalores mayores que 1 solo son estos dos, entonces solo te estaría extrayendo estas dos componentes principales, que aquí le llaman dimensión 1 y dimensión 2. Esta ya no te la extraería. Si eso en ese software a pago, ¿verdad? El SPSS. ¿De acuerdo? Eh, Al menos que tú le pidas el número de factores a extraer, pero eso no es recomendable porque no lo sabes a priori. ¿De acuerdo? Vale. Ya, perdonen ahí la publicidad gratuita. Sí, deben de pagarme por hablar de ello. Ok, entonces, solo con dos dimensiones para ese fichero de datos ya estás hecho.
¿sí? Ya con 3 dimensiones explicas el 97, con 4 el 99.8. ¿Cuántas componentes principales en totales hay? Es igual al número de variables que hayan, dije. Si hay p variables, hay p componentes principales que puedes sacar. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué más te da? Te da la tabla de los individuos, es decir, las coordenadas cartesianas de cada uno de los individuos respecto a las componentes principales, donde las componentes principales son los ejes. Y eso es lo que determina esta posición. ¿Ve? ¿Por qué estos quedan aquí? Sí, miren que Inés es negativa en la dimensión 1 y negativa en la dimensión 2. ¿Ve? Aquí, ¿dónde está Inés? Aquí está. Eh, ¿Dónde les decía? Como les dije, creo que me perdí. No, Inés es positiva en la dimensión 1, sí, hasta la derecha, y negativa en la dimensión 2. Vale, está hacia abajo. Ya, perdónenme. Entonces aquí está, aquí están sus coordenadas. Inés, sí, 1.03 y en la dimensión 2 es menos 0.51. Y por eso esa es la posición que ella ocupa. Luis, si se fijan, es negativo en la dimensión 1 y negativo en la dimensión 2. Luis y Sonia. Miren sus valores. Luis negativo, la dimensión 1, y bien a la izquierda. Y en la dimensión 2, un poquito negativo. De acuerdo, están sus posiciones. Luego te da el coseno cuadrado, que era lo que discutíamos en esta filmina, en la cuestión de la representación, ¿verdad? Los individuos bien representados y mal representados. ¿De acuerdo? ¿Dónde está? Esto ya vamos a volver a esto. Ok, solamente los individuos y variables bien representados en el plano principal y en el círculo de correlaciones pueden ser interpretados. ¿Cómo saber que un individuo o variable está bien representado? No, pues que la suma de su coseno cuadrado en la proyección que hagas sea mayor al menos que el 60%, ¿verdad? 0.6, ¿sí? Entonces, si el coseno cuadrado de alfa es cercano a 1, la representación del individuo será muy buena. Aquí está hablando de la proyección, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, aquí lo digo, ¿sí? Se mide con el coseno al cuadrado del ángulo, la variable y su proyección, ¿sí? Acuérdese que entre las variables el coseno es igual a una correlación, es igual al coeficiente de correlación lineal. Entonces, las correlaciones cercanas a 1 son las que implican la calidad de la representación de la variable. Cuando estamos hablando de proyección de un vector, eso es simple, ¿no? Si aquí tienes el vector U, sí, y este es el vector V, y aquí pones una lamparita perpendicular, sí, a este vector V, entonces iluminas, entonces se forma esta sombra. Entonces este vectorcito con punto inicial acá y punto final acá es la proyección de U sobre V. Los físicos usan estas flechitas, ¿verdad? Si los matemáticos casi que no lo usamos. Entonces a eso se está refiriendo aquí en la representación, ¿de acuerdo? Entonces estas correlaciones, si lo medí en el círculo de correlaciones, entonces significa que su longitud es 1. En el círculo de correlación, acuérdense que es el círculo unitario, entonces su longitud o su radio, mejor dicho, es 1. Entonces van a estar ahí bien cerquita. Es lo que he intentado representar acá. Su flecha está bien cerquita sobre el círculo del círculo.
O sea que casi tienen norma o longitud 1. ¿De acuerdo? Eh, lo mismo para los individuos. ¿Sí? Lo mismo para los individuos. Eh, a ver. Creo que esa filmina está repetida. Sí, lo mismo para los individuos. Sí. Eh, la representación del individuo será muy buena si al multiplicar la suma es mayor que 60. Entonces, en este caso, en el caso pues de dos dimensiones, ¿a dónde estaba? Tú debes de sumar estos cosenos cuadrados. De acuerdo, los vas sumando. De tal manera que puedes ver acá, en esta filmina, cuáles son los individuos mal o bien representados. Aquí está. Sí, en dos dimensiones. 69, 98. Sí, casi que todos están bien representados. Lo único que está mal representada es Inés un poco. Tiene 65. Esta app te da esas opciones. Donde tiene opciones gráficas, tú le puedes decir que te seleccione según el coseno cuadrado. De tal manera que si le pones .70, esa Inés no debe de aparecer en los gráficos. Miren, Inés desaparece. Aquí desapareció. ¿Por qué? Porque la suma de los cosenos cuadrados de Inés es menor que .70. Es decir, que el 70% al multiplicarlo por 100. Pero, chicos, eso deben de tener mucho cuidado porque esto es en dos dimensiones. El problema es que cuando tú haces un caso real, estás trabajando con 26 variables y haces un ACP y va muy bien y pasas a 8 variables, te está diciendo que a 8 componentes principales. Entonces, fíjense, te está diciendo que en 8 dimensiones es que tenés buena representación, pero tú no puedes graficar en R8, ni siquiera en R4. Bueno, los físicos dicen que sí en R4, no sé cómo. Pero tú ya no puedes graficar apenas hasta R3. Entonces, cuando tengan cuidado en esto, ¿verdad? Cuando ustedes hagan ACP y se pongan a analizar en dos dimensiones, vean qué cantidad de inercia están explicando. En este caso estamos explicando el 90% de inercia con dos componentes principales, lo cual es muy válido. Sí, es excelente. Pero a la hora de interpretar esto sigue siendo excelente, pero por eso, porque ya sabemos que solo nos vamos a quedar con dos. Por eso les decía, este fichero de datos que saca aquí, data, o sea, esto ya está es arregladito, ¿verdad? Pues la vida real no es así. Sí, la vida real es dura, ¿no? Ok, entonces ahí desaparece Inés. Miren, si relajo esa condición y le pongo siquiera un 60, Inés aparece. Aquí lo puedo hacer, lo puedo cambiar para los individuos y aquí lo puedo cambiar para las variables. Miren, ¿cuál se ve un poco malita aquí, que no llega al círculo unitario? Radio 1, educación física. Aunque está bien, vea, pero se lo tengo que poner alto. Le voy a poner la selección por el coseno cuadrado. Si le pongo .8, todavía aparece, miren, educación física. Pongo .9, educación física desaparece. Pues está mal representada. Sí, en el sentido de exigirle así una representación buena del 90%. Sí, pero tiene .8, eso está excelente. Sí, con .9 desaparece también quién. Desaparece esta, ¿verdad? Esta que estaba aquí como educación física, historia y lenguaje, ¿no? Sí, es bueno en español. De acuerdo, esta es la bondad de esta app. Sí, y tú puedes guardar esto. Tú puedes guardarlo. Sí, incluso como vamos a hablar en la otra clase ya de clusterización, tú puedes realizar, sí, o inferir una clusterización sobre el ACP. Y aquí le puedes decir que solo use dos componentes principales. Sí, entonces
A ver qué pasó. Le podemos poner algún color. A ver si le poníamos algún color. Es que estaba sí, estaba en las variables y yo estaba viendo los individuos. Tengo que pasarme a los individuos. Sí, de acuerdo. Aquí están los individuos. Sí, pero bueno, hay que quitarle esos colorcitos. Dejémoslo sin nada. Ok, y ¿qué más debemos de validar en un análisis de componentes principales? Bueno, lo primero es decidir con cuántas variables nos quedamos, ¿verdad? En el sentido de eh, tener una alta interpretabilidad de la varianza original de los datos, de la inercia original de los datos. En este caso nos quedamos con 2 por eso, pero ese no es solamente el criterio, o sea, no es solamente ese el criterio. Aquí en estas filminas hay algunas cosas que hay que mencionar, ¿sí? Componente principal, la retención de variable. Eh, el R proporciona el gráfico de sedimentación que se obtiene al representar en ordenadas las raíces características y en acceso a los números de los componentes principales. Sí, ese te lo muestra, creo, aquí el, el factor shine de esta manera. Este es el valor propio 1, sí, el valor propio 2, valor propio 3. Noten de que ya del 3 va bajando considerablemente hasta el 5. De acuerdo. Sí, y aquí están los valores, ¿verdad? Este es el valor, el porcentaje de varianza que explica, el porcentaje acumulado, con 2 acumula 90%. De acuerdo. Eh, Cada raíz característica es cada valor propio, ¿verdad? En orden decreciente. Ah, hay contrastes de hipótesis para retener componentes, ¿sí? Ahora bien, hay forma más simple, ¿verdad? Sí. Entonces yo les he dicho, eh, ah, el experto en estadística y el experto del negocio se juntan y dicen, con tantos componentes principales explicamos tanto de la información original. Perdemos 9% de la información original. ¿Estás dispuesto a perder esa información original en esta tablita de datos? Si es una super small data. No, no hay que perder nada de información. En este caso hay que trabajar con todos los datos. O sea, pero aquí estamos explicando la técnica, les decía, ¿verdad? Sí, no estamos explicando cuestiones de Big Data, ni de cerca. Ok, entonces, otra manera para decidir cuántas componentes principales debes de retener es lo siguiente. La retención de componentes puede afectar a las variables originales. Si se retiene un número determinado de componentes, ¿qué hacer si una variable está correlacionada muy débilmente con cada una de las componentes retenidas? Entonces acá en esta salida, eh, ¿qué pasa acá? Oh, ¿por qué me da error? Creo que tengo alguna cuestión aquí.
Tengo alguna cuestión aquí, no, ya, era esto. Si le pongo esto, creo que no sale. Pero bueno, ahora sí ya está. Chicos, vamos a ir ahí, ¿no? Tenés una componente principal uno, digamos, la uno. Y tenés la variable uno, la variable 2, la variable 3, las ordinales. Entonces lo que haces es que calculás el coeficiente de correlación lineal entre este componente principal y esta variable. Este y este y este. ¿Eso para qué sirve? Muy simple, para ver cómo están correlacionadas las variables con los componentes principales. ¿Eso qué significa? ¿Quiénes son las variables que me están determinando cada componente principal? En este caso, el Shiny te dice que de un solo la componente principal uno, que aquí le llama dimensión uno, está determinada por estas tres variables. Y estos números que aparecen aquí, ¿qué son, maestro? ¿De qué comemos? Muy simple. Este es el coeficiente de correlación lineal. Y este p-valor que aparece aquí es porque te está haciendo un contraste de hipótesis. El contraste de hipótesis es el siguiente. La hipótesis nula es que la correlación no es significativa. ¿Sí? Como tenés un p-valor cercano a cero, rechazás esa hipótesis nula. Sí, a favor de la alternativa que es que la correlación es significativa. O sea que tiene una correlación lineal, en este caso, fuerte y positiva. Entonces, matemática y ciencias determinan de manera positiva al componente principal uno. Educación física determina de manera fuerte, pero negativa, al componente principal uno. De hecho, eso lo puedes ver aquí. A ver, ¿dónde? Aquí, en el círculo de correlación. De acuerdo. Entonces, ¿quiénes están más cerca del eje 1? Del eje X, perdón. Matemática y ciencia. El eje X viene a ser la componente principal uno. El eje Y es la componente principal 2. Vale. Entonces, las que están determinando el eje 1, el eje X, o componente principal uno, son matemática, ciencia y educación física. Estas no. De acuerdo. ¿Quién determina la componente principal 2? Historia, español, pero ciencia también, miren. Si aquí lo pueden ver en los gráficos. Ciencia un poquito ahí. Pero de manera negativa. De manera positiva, historia y español. De acuerdo. Eh, ¿Dónde puedes ver eso de mejor manera? Pues en los valores. Aquí en resultados de la variable. Aquí está el coeficiente de correlación, que es justamente el que estaba apareciendo ahí, ¿no? Sí, aquí. Menos 0.1 es esto. 0.89, 0.9. Vale, es este. Entonces, yo creo que dejé una filmina aquí que es más propia del SPSS. Aquí, matriz de carga factorial es comunalidad. Eso es del SPSS, que así le llama, la matriz de carga factorial y la matriz de comunalidad. Pero no estamos siguiendo eso ahorita. Entonces, aquí están los coeficientes de correlación lineal de las variables con las componentes principales. Y estamos leyendo esta filmina, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hacer si alguna variable está correlacionada muy débilmente con cada una de las componentes retenidas? Pues si pasa un caso de ese tipo, sería conveniente que tú quites esa variable del análisis ACP y hagas un nuevo análisis ACP sin esa variable. Si ya que no estaría representada por los componentes principales retenidos. Ahora bien, si se considera que la variable a suprimir juega un papel esencial en una investigación, entonces se deberían retener componentes adicionales en el caso de que algunas de ellas, de esas componentes, estuvieran correlacionadas de forma importante con esa variable que se piensa suprimir. Esos son los criterios para retener componentes principales. O sea que un componente principal puede suceder, sí, puede suceder, fíjense, eh, ¿dónde estaba?
puede suceder que un componente principal, como por decir este, te esté explicando un bajo porcentaje de la varianza original de los datos, pero que haya una variable, sí, haya una variable eh, que esté fuertemente correlacionada con él. Y si quizás solo por esa variable te va a tocar dejar. Sí, este no es el caso, ¿verdad? Aquí no está ese caso. De acuerdo, entonces miren el coeficiente de correlación lineal de educación física con la dimensión 1 y miren el gráfico. De acuerdo. Determina la componente principal 1, pero de manera negativa. De acuerdo. Ok, el resultado de los individuos, pues eh, aquí están los cosenos cuadrados, ¿vale? Las contribuciones. ¿Sí? Y en el caso de los individuos, eh, tienes la tabla de cada individuo y su coordenada dentro de cada dimensión. ¿De acuerdo? Sus coordenadas dentro de cada dimensión. Y sus cosenos cuadrados. ¿De acuerdo? Ok, esto ya lo explicamos. La dimensión 3 no hay nadie, miren. Nadie determina la dimensión 3. No se necesita. De acuerdo. Aquí puedes relajar ese p-valor, ¿verdad? De acuerdo. Sí, p-valor 1. Y ya te aparecen todas estas. Pero ese no es un criterio de p-valor que utilizamos, ¿verdad? El p-valor, pues, usual es este, ¿no? 5% de significancia. Y resumen de los datos, lo mismo, ¿no? Hay que corregir esta summary que pusieron aquí, es la misma del R. Tiene el defecto de que no da la desviación estándar. A pesar que puede juzgar la media a partir de la mediana, ¿verdad? Y los datos. ¿De acuerdo? Ok, tiene unas bondades esta aplicación Shine por lo siguiente. Si tú le pones a los individuos y le pides individuos bien representados con el 0.6, de acuerdo, y te vienes a las variables, le pones 0.7, digamos, 0. Sí, 0.7 de longitud del vector. Está cercano a 1. Ok, podemos decir aquí que sea a partir del coseno cuadrado. Y ya, te pone eso. Lo que les quería decir es que tú puedes realizar una clusterización con dos componentes principales, sobre dos componentes principales, y le puedes pedir un reporte automático. Te lo va a guardar. Las opciones del lenguaje solo, eso sí que solo son en inglés y francés. Le decís que use los gráficos sugeridos y que te presente un HTML. Si le dices que te dé el código PCA, aquí arriba no hay nada, miren. Cuando le cliqueas ahí, te pone el código R. Te pone el código R. ¿Sí? De acuerdo, le voy a pedir un HTML y me lo va a hacer. Ahí lo está haciendo ahorita. Instruyo o les enseño. Es un documento armado, este el estudio y me genera una página HTML. De acuerdo, y está pues los gráficos por default. Y aquí está el cluster que generó. Entonces les dije, ¿verdad? José y Ana tenían que quedar en el mismo clúster. Si se fijan, no me aparece Inés porque seguramente lo borró por lo que le pedí, ¿verdad? Que le pedí demasiado. Sí, en los individuos. Pues para las variables, para los individuos quizás le estoy pidiendo mucho.
coseno cuadrado. Ahora sí lo pone a Inés. Que me muestre el código HTML hoy. No sé por qué me quitaba a Inés. Sigue quitando. Le voy a decir, no, lo voy a poner a todos. Ok, se lo vuelvo a pedir. El HTML. A ver si puso a Inés. Pero de todos modos lo que quería decir, ok, se me había, ok, ok, creo que se me fue la conexión, sí, ok, ok, sí, se me había ido la conexión. Pero les decía, ¿verdad? Que esta parte pues es más de análisis factorial, en el sentido de que en análisis factorial les decía los componentes principales vienen a ser apenas eh, un método para extraer los factores, ¿sí? En análisis factorial, componentes principales solo es una técnica para extraer los factores ocultos o latentes, una tabla de datos de variables cuantitativas. Ok, chicos, entonces, no, pues queda esto explicado, ¿no? Es una belleza la aplicación FactorShine, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Insisto, no entiendo por qué no me aparece Inés, por qué quito a Inés. Divido, no selección. Que debería decir no selección. De acuerdo. Bueno, pero este HTML lo vamos a construir desde el RStudio. Ok, ahora quiero explicarles esto de manera breve desde el RCommander. Sí, entonces ahora voy a desconectar de aquí, voy a parar y miren lo que sucede con la aplicación web. Quedó en desuso. Sí, ya aquí ya no puedes hacer nada. Ya, ya no puedes hacer nada. Sí. Pero hay que desconectarla de aquí. Sí.
Ahora ya puedes seguir trabajando acá en el RStudio. Ok, vamos al R Commander, Library, rcmdr. Ok, acuérdense siempre lo primero que deben de hacer por sanidad, ir a revisar su fichero de datos como está este, escrito decimal. Me vengo, datos, importar datos, ya todo eso lo tengo, luego que sí, aquí es punto y coma, aquí es coma, me dice que va a sobreescribir, le digo que es por estudiantes, para el conjunto de datos, y está aquí, ¿verdad? Es chiquito. Vale, ¿cómo haces un PCA ahí? Te venía a análisis dimensional, análisis de componentes principales y le dices todas las variables. ¿De acuerdo? Aquí en opciones, le pedís la gráfica de sedimentación y añadir componentes principales al conjunto de los datos. Va a preguntar cuántos componentes. Vamos a decir que nos ponga 2. Ya sabemos. Ok, aquí está el gráfico de sedimentación que lo teníamos allá. Y miren lo que pasó con el fichero de datos. Si le doy visualizar datos, maximizar, miren, me le puso 2 columnas, que son las primeras 2 componentes principales, las que les pedí. De acuerdo. Y aquí está todo el resumen, ¿verdad? Que ya vimos. Componente principal 1, su valor propio. Componente principal 2, su valor propio. De acuerdo. Lo malo es que, sí, aquí te va poniendo la acumulada. De acuerdo. Aquí te va poniendo la acumulada. Y la proporción de varianza explicada. De acuerdo, ¿qué es eso? Sí. Eh, ¿Cómo se calcula el porcentaje de varianza explicada? No sé si lo dejé aquí o está aquí en el ACP extendido. Porcentaje de varianza explicada, creo que está aquí al final. Sí, está aquí. La proporción de variabilidad explicada. ¿Cómo se saca para cada valor? Por si se preguntaban de dónde salía eso. Si es una cuestión matemática, ¿verdad? Que ya está programada en los software es otra cosa, pero está aquí en esta presentación extendida. Ok, entonces volvemos aquí. ¿Qué más cosas podemos hacer? No, pues en estadístico le puedes decir que te haga un análisis de agrupación jerárquica, por ejemplo, pero ya no usando las variables, sino que usando los componentes principales. Pues aquí están los métodos, que es lo que vamos a ver en la otra clase. Fíjense, ya no sobre las variables, sino sobre las componentes principales. ¿Sí? Le vas a aceptar. Creo que le pediste un dibujo, ¿no? A ver si está el dibujo. Está el dendrograma. De acuerdo, está el dendrograma. No le pone nombre, sino que le puso número. Hay que ver quién es el 1, el 2, el 3. ¿De acuerdo? Entonces, y aquí debes decidir dónde cortas, ¿verdad? Este puede ser un grupo, eh, los niveles, ¿verdad? Sí, los niveles. Si tomaras este corte, te estarían estos 3 niveles. Este clúster y este clúster. ¿De acuerdo? Depende dónde hagas el corte. Eso lo puedes hacer aquí, ¿verdad?
Por ejemplo, le dices que te le agregue al fichero de datos el clúster al que pertenezca. Sí, análisis dimensional, análisis de agrupación, agregar la agrupación jerárquica al conjunto de datos. Y le pedís 2 clústeres, 3 clústeres le vamos a pedir. ¿Cuál es la variable? Es esta, porque así le llamaste a tu clusterización. Y visualizar conjunto de datos. Y ahora está ahí. Por eso les dije, Pedro y Inés tienen que estar en el mismo clúster. No les mentí. Ana y José se parecían todavía más, ¿verdad? Están en el mismo clúster. Clúster 2. Vale, chicos. Otra manera de hacerlo aquí es que cargues el plugin de FactoMiner, ¿sí? Pero ahí debes de volver a cargar el fichero de datos. O sea, lo debes de leer desde aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí es punto y coma, parece que no tiene la opción. Y el periodo del decimal es coma. Le vas a aceptar. Dice que reescribe. Le dice cargado. Ahí está el fichero de datos. Ahora lo leíste de este FactoMiner. Es distinto. Y ahora puedes hacer aquí muchas cosas. ¿Sí? Vale, chicos. Ok. Miramos bien esto pues en las otras clases. Jerarquía del clúster sobre los componentes principales. Ok. Te puede decir que sí. El número de clústeres debe estar entre el 3 y 10. Ok. Le das a aceptar. ¿Qué pasó ahí? Me está dando un pequeño error. Creo que no hice bien la lectura de los datos. Pero bueno. Lo... Sí, creo que le hice mal la lectura de los datos. Sí, me está leyendo la variable Lucía. Sí, eso. Claro, me estaba leyendo, es lo que les he dicho, mira. Me estaba leyendo la primera variable, la primera columna como una variable. Ya. Encontré unos generales. Ok, está en problemilla. Si no le gusta. Ah, creo que no le puse aquí en otro. Punto y coma, Rowney. Y ahora sí, está listo. De acuerdo. Ok, dejamos eso ahí. Ok.
y lo miramos pues en las otras clases ya cuando estemos haciendo clusterización jerárquica. Ahí, gracias. Y es todo. Ahí les voy a mandar pues este código.